Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a realizar en esta ocasión un balance microscópico de energía térmica con generación de calor en una tira de Cantal. El Cantal es una aleación ampliamente utilizada como resistencias eléctricas de calentamiento de hornos y algunos otros elementos de calentamiento. Pero ¿te has preguntado cómo calcularías la temperatura máxima alcanzada por esta aleación sabiendo la cantidad que se genera dentro de esta? Pues acompáñame a realizar un balance microscópico de energía térmica para descubrirlo. El Cantal es una aleación avanzada fabricada por Pulvimetalurgia. Es una aleación base hierro, pero que además contiene elementos de aleación como cromo y aluminio. Dentro de sus principales cualidades están su buena estabilidad mecánica a elevadas temperaturas, lo cual le permite que se le puedan dar diversas formas y aún trabajando a muy elevadas temperaturas puede mantener dichas formas. Otra de sus principales cualidades es la formación de óxidos en la superficie de esta aleación, que le proporciona buena protección en la mayoría de los entornos de los hornos que involucran ambientes altamente oxidantes, sulfurantes y carburantes. Como bien saben ustedes, cuando nosotros tenemos elementos como el aluminio y el cromo en este caso, reaccionan con el oxígeno que se encuentran en el ambiente, formando una capa protectora en la superficie de la aleación. A esta capa se le conoce como capa pasivante o capa pasiva, lo cual la protege de posibles reacciones posteriores con el ambiente que la rodea. Dentro de las principales aplicaciones de este tipo de aleación se encuentran los elementos de calentamiento como hornos eléctricos, pero no solo eso. También suele ser utilizada en secadoras, tostadoras de pan, secadoras de cabello, cafeteras, boilers, estufas eléctricas, muflas, etcétera, etcétera. Bueno, pues pensemos que tenemos una tira de esta aleación que tiene 1500 centímetros de largo, 1.5 centímetros de ancho, 0.2 centímetros de espesor. A esta tira se le aplica una diferencia de potencial de 800 volts y lo que sabemos es que la temperatura de la superficie se mantiene constante dentro del horno a 850 grados Celsius. Si sabemos que la resistividad eléctrica de esta aleación es de 1.45 ohms por milímetro cuadrado por cada metro y que tiene una conductividad eléctrica de 22 watts sobre metro Kelvin, ¿cómo calculamos la temperatura máxima alcanzada en el centro de esta tira? Bueno, pues el perfil de temperaturas que nosotros podemos estimar o predecir es el siguiente. Planteando en el espesor de esta tira, ponemos nuestro sistema de coordenadas rectangulares en el centro y en el centro de la tira tendríamos x igual a 0 y en la orilla tendríamos x igual a t medios, es decir, la mitad del espesor. Bueno, pues en la superficie de esta tira tenemos una temperatura a la que podemos llamar temperatura superficial y que además la conocemos, es la de 850 grados y nosotros queremos calcular la temperatura máxima que se alcanza en el centro. Obviamente vamos a tener un flujo de calor que va del centro hacia la superficie y que por lo tanto en el centro de la tira tendremos una temperatura más alta que va disminuyendo a medida que me muevo a la superficie de la placa o de esta tira de Cantal. Las características de nuestro sistema son que realizaremos un balance microscópico de energía térmica, tenemos transferencia de calor por conducción, nos encontramos en estado estacionario, es decir, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo vale 0 y esto se debe a que sabemos que la temperatura de la superficie de nuestra tira de Cantal se mantiene aproximadamente constante todo el tiempo. Resolveremos nuestro problema empleando coordenadas rectangulares. Hay generación de calor en el interior de nuestra tira de Cantal y además nosotros tenemos que hay flujo de calor unidireccional. Esto lo sabemos porque si nosotros calculamos las tres posibles áreas de transferencia, el área lateral, el área del lado del espesor y el lado superior, y luego nosotros calculamos la proporción entre dichas áreas, noten que el área 1 es el área más grande que las demás, y con respecto a las otras dos, en una la proporción es de 7.5 veces más grande y la otra es de 7500 veces más grande.
Se sabe que cuando el área es aproximadamente 4 veces más grande que otra, el área más pequeña se puede despreciar como área de transferencia de calor. Dado que en esta tira solamente una área es más grande que las demás, por eso podemos asumir que el flujo de calor es unidireccional. Bueno, pues para plantear nuestro modelo matemático, partiremos de la ecuación de conducción de calor y lo primero que nosotros podemos hacer es descartar el término de acumulación, puesto que sabemos que nos encontramos en estado estacionario. Aplicando la definición del operador nabla, tenemos nosotros ahora esta expresión, la cual podemos simplificar porque sabemos que el flujo de calor es unidireccional y lo planteamos en la dirección X. Si sustituimos el flux de calor por la ecuación de Fourier, lo que tenemos esta expresión. Recuerden que la conductividad térmica es constante, por lo tanto yo puedo sacarla de esta ecuación diferencial y simplificar de la siguiente manera. La pasamos dividiendo y ahora la pregunta es ¿cómo hacemos para calcular el calor generado dentro de la tira de Cantal? Bueno, pues sabemos que ese flux de calor generado es igual al calor generado entre el volumen de toda la tira. El calor generado lo podemos calcular como diferencia de potencial eléctrico elevado al cuadrado entre resistencia eléctrica. Y el volumen lo puedo calcular multiplicando área por longitud. Haciendo operaciones obtenemos esta expresión. Por otro lado, sabemos que la resistencia eléctrica se puede calcular multiplicando resistividad eléctrica del material por la longitud entre su área. Bueno, pues como podrán ver, tenemos área que divide, área que multiplica, se cancela y haciendo operaciones obtenemos que ese flujo de generación de calor se calcula como diferencia de potencial eléctrico al cuadrado entre resistividad eléctrica del cantal y entre la longitud de dicha tira elevada al cuadrado. Sustituyendo en nuestra ecuación diferencial, obtenemos esta que es la ecuación diferencial que hay que resolver. El dominio de dicha ecuación diferencial pues son todas las x que se encuentran entre menos la mitad del espesor y más la mitad del espesor, por como establecimos nosotros nuestro sistema de coordenadas. ¿Cuáles serán las condiciones de frontera? La condición de frontera 1 es que en x igual a 0, es decir, justo en el centro del espesor de la tira, la derivada de la temperatura con respecto a x vale 0. A esta se le conoce como una condición de simetría. En x igual a la mitad del espesor, lo que tenemos es una temperatura especificada. La temperatura es igual a, la llamaremos temperatura de superficie y sabemos que mide 850 grados Celsius en todo momento. Bueno, pues con esto nosotros ya podemos empezar a resolver nuestra ecuación diferencial. Entonces, si separamos variables, partimos del hecho de que la derivada de la temperatura con respecto a x, integramos de ambos lados y lo que obtenemos como resultado es que la derivada de la temperatura con respecto a x es igual a esta expresión más una constante 1 de integración. Aplicando la condición de frontera 1, fácilmente nosotros podemos deducir que la constante 1 de integración vale 0, con lo que nuestra ecuación hasta ahorita quedaría de la forma: si volvemos a separar variables e integramos de ambos lados, obtenemos una expresión para la temperatura, el cual por cierto se conoce como perfil de temperaturas o perfil térmico, puesto que es una función para la temperatura que depende de la posición, en este caso la posición en el eje o en la dirección X. Evaluando la segunda condición de frontera que dice que en X igual a la mitad del espesor, la temperatura es conocida y la nombramos temperatura de superficie, con lo que obtenemos una expresión para la segunda constante de integración. Sustituyendo esta constante en nuestra expresión del perfil de temperaturas, obtendríamos, simplificando esta expresión, obtenemos, listo, obtuvimos una expresión final para poder calcular nuestro perfil de temperaturas. Y ahora sí, como lo que me están pidiendo calcular es la temperatura en el centro de nuestra tira de Cantal, es decir, la temperatura máxima que se puede alcanzar dentro de este sistema, tenemos las siguientes características: una diferencia de potencial eléctrico de 8000 volts, una resistividad eléctrica ya convirtiendo unidades, una conductividad eléctrica, una longitud, un espesor de nuestra tira de Cantal y una temperatura de superficie. Si tomamos todos estos valores y los sustituimos en nuestra expresión del perfil de temperaturas que obtuvimos,
Sustituyendo cada uno de los valores y además simplificando las unidades y haciendo operaciones, aquí tenemos centímetros cuadrados que se cancelan con estos centímetros cuadrados de abajo. Hasta aquí lo que obtendríamos sería, recuerden que estamos calculando la temperatura cuando x es igual a 0, es decir, en el centro de nuestra tira de cantal. Nuevamente simplificando las unidades, volt cuadrado entre ohm es igual a watt, que con estos watts que tenemos dividiendo se cancelan. Centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se simplifican y estos Kelvin, aplicando la ley del sándwich, suben al numerador. Con lo que finalmente tendríamos que la temperatura en x igual a 0 nos dará un valor de 1167,58 Kelvin. Eso significa que bajo estas características, con estas dimensiones de esta tira de cantal, con esta resistividad eléctrica, con esta conductividad, cuando la temperatura en la superficie se mantiene en 1123 Kelvin, en el centro la temperatura máxima alcanzada es de 1167,58 Kelvin. Y bien, amigas y amigos, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya se la saben, no olviden suscribirse, compartir y todo lo que ya saben. Cuídense, nos vemos la próxima. Bye.